chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del área de Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. ¿Cómo está, profesor? Hola, Vanessa. Hola, chicos. Espero que estén dispuestos a aprender mucha física el día de hoy. Vanessa, te veo temprano. Felicitaciones, me alegra mucho. Así es, profesor. Estoy tan ansiosa por comenzar el programa que he venido buscando información. Y le cuento que encontré que el agua hierve a 100 grados Celsius, pero en otra separata encontré que el agua hervía a 373 Kelvin. Entonces, esto me confunde porque no sé cuál de las dos es la información correcta. Déjame decirte, Vanessa, que ambas tienen la razón. El agua, ya sea que esté en una tetera o en una olla puesta al fuego, siempre va a hervir a 100 grados Celsius, o lo que es lo mismo, 373 grados Kelvin. Aquí lo único importante es la unidad de medida. Pero profe, no entiendo muy bien cómo es eso de la unidad de medida. Tranquila, Vanessa. Mira, te voy a explicar. En nuestra vida diaria solemos utilizar las magnitudes físicas sin darnos cuenta. Solemos utilizar el kilogramo, el metro o el segundo. Siempre asignamos valores a los objetos, a la medición de los objetos. 1, 2, 3, 4, 50. Pero eso no basta. Siempre debemos adicionar a ese valor una unidad de medida. Por ejemplo, si queremos medir la masa, utilizaremos el kilogramo. Si queremos medir la distancia, utilizaremos el metro. O el segundo si es que queremos medir el tiempo. Sí, profesor, tiene mucha razón. Porque cuando, por ejemplo, voy al mercado me preguntan ¿cuántos kilogramos desea? O cuando voy al doctor y me pregunta ¿cuál es mi talla? Y le digo 1,65 m. Utilizamos las medidas en todo momento. Así es, Vanessa. Inclusive cuando vas a ver una película al cine no te dicen pues vas a ver una película de 7200 segundos. No, de frente te dicen 2 horas. Esto es porque las unidades de medida, así cambien de nombre, siguen siendo las mismas. Entonces, la información que traje era lo mismo, solo que con diferentes términos. Me alegra saber que has resuelto todas tus dudas, Vanessa. En el curso de física siempre buscaremos utilizar la magnitud base para resolver los ejercicios tanto de laboratorio como de la teoría. Esto es porque es utilizado a nivel mundial. Eso de las magnitudes sí me quedó claro, profesor. Me alegra saber eso, porque justamente el tema de hoy son las magnitudes físicas. Así que, ¿qué te parece si vemos un video para que aprendas más sobre el tema? Me parece genial. ¿Vamos a verlo? ¡Vamos! En el mundo en que vivimos, estamos constantemente midiendo y comparando cosas. Es decir, dándole un valor a todo lo que vemos. Y de eso se tratan las magnitudes físicas, pues se denomina así a todo aquello que puede ser medido y comparado en una escala y con un instrumento adecuado, en términos de mayor, menor o igual. Esto se logra porque las magnitudes pueden ser apreciadas por nuestros sentidos, desde el tamaño, peso de una persona hasta la velocidad y temperatura de un objeto. Por ejemplo, la temperatura sería una magnitud física y tanto los grados Celsius como el Kelvin serían unidades de medida que pueden compararse entre sí, ¿verdad? En este caso también sería posible medir la masa de un cuerpo en toneladas, kilogramos, gramos, entre otros. ¡Correcto! Además, para especificar el valor de una magnitud, hay que dar la cantidad que se ha medido y la unidad de medida. Por ejemplo, de nada serviría expresarnos de la siguiente manera: la altura de un árbol mide 5. O si no decir, esa persona pesa 60. Como verás, es muy importante entonces siempre añadir la unidad de medida que va al lado de los números. De esta forma, podremos decir que un árbol mide 5 metros o que una persona tiene una masa corporal de 60 kilogramos. Ahora te cuento que las magnitudes físicas se dividen en dos grandes grupos, según su origen y según su naturaleza. Hoy te explicaremos sobre las magnitudes físicas según su origen que, a su vez, pueden clasificarse en fundamentales y derivadas. Verás, las magnitudes fundamentales son aquellas que no derivan de ninguna otra. Son algo así como los colores primarios, los cuales no se pueden obtener a partir de ningún otro color. Además, con la combinación de estas, podremos obtener nuevas magnitudes. Pero eso no acaba ahí, porque las magnitudes fundamentales son 7 según el Sistema Internacional de Unidades. Veamos cuáles son con sus respectivas unidades de medida. De la longitud es el metro. Con respecto a la masa, el kilogramo. Si hablamos de tiempo, es el segundo. De la intensidad de corriente eléctrica, el ampere. La unidad de medida de la temperatura es el Kelvin. De la intensidad luminosa es la candela.
Y cuando nos referimos a la cantidad de sustancia, la unidad de medida es el mol. Normalmente utilizamos estas magnitudes todos los días, como por ejemplo la longitud de una regla, la masa que nos proporciona una balanza o la temperatura que nos da un termómetro. Es normal que solo conozcas 3 o 4 del grupo anterior. Sin embargo, con las magnitudes derivadas quizás sea diferente. Presta atención. Como su mismo nombre lo dice, estas fueron obtenidas a partir de una o varias magnitudes fundamentales. A su vez, sus unidades de medición también se derivan de otras unidades de las magnitudes fundamentales. Un ejemplo de este tipo de magnitud puede ser la velocidad, cuya unidad es el metro por segundo. Tanto esta magnitud como su unidad son el equivalente a la longitud por tiempo, las cuales son magnitudes fundamentales. Es así como a través de la división de magnitudes de longitud y tiempo, cuyas unidades son el metro y el segundo respectivamente, obtenemos lo que vendría a ser la velocidad. Además, existen muchísimas magnitudes derivadas actualmente, por lo que mencionaré las más conocidas para que las apuntes en tu cuaderno. Algunas de ellas son la velocidad, fuerza, peso, trabajo, energía, área, volumen, densidad, presión, aceleración, entre muchas otras. Muy bien, hemos aprendido mucho más acerca de las magnitudes físicas que se clasifican según su origen. Pero no te pierdas los siguientes episodios porque estaremos profundizando mucho más en aquellas magnitudes que están clasificadas según su naturaleza. Ahora, Vanessa, después de que hemos aprendido todo esto, ¿qué piensas al respecto? La verdad, profesor, es que hemos aprendido un montón de información y ahora que veo a diario, utilizamos estas magnitudes para medir y cualificar distintos cuerpos o fenómenos físicos, ya sea en el mercado, en nuestra casa, en el colegio, con termómetros. Y sin estas magnitudes sería imposible medir estas calidades. Tú lo has dicho, Vanessa, el conteo y las comparaciones serían mucho más complicadas. Pero ¿qué te parece si para aclarar todo esto vemos un pequeño experimento y de paso revelamos un error que comete la gente muy a menudo? Claro que sí, profe, pero me pregunto, ¿en qué estaremos fallando? Muy bien, Vanessa, en este experimento revelaremos la diferencia entre masa y peso. ¿Acaso no era lo mismo? Para nada, ambos difieren en un aspecto muy importante que lo vamos a comprobar en unos instantes. Pero para eso necesitamos algunos materiales. Por ejemplo, necesitamos una balanza electrónica o cualquier balanza que nos dé un peso exacto. También necesitaremos un cuerpo cualquiera para poder pesarlo en la balanza. Y por último, pero no menos importante, necesitaremos el valor aproximado de la intensidad gravitatoria de la Tierra. ¡Qué genial, profesor! Mire, yo traje esta balanza de mi casa y también traje esta baraja de naipes, pero el valor gravitacional de la Tierra no lo averigüé porque le pregunté a toda mi familia y nadie lo sabía, así que no lo traje. No. Tranquila, Vanessa, no es un valor que utilicemos en el día a día, por eso es que no mucha gente lo conoce, pero seguro que lo podemos encontrar en la internet, ahí seguro que está. Genial, profe, ahorita lo busco. Más bien, ¿cómo hacemos para saber la diferencia entre masa y peso? Muy fácil. Lo primero que haremos será colocar la baraja de naipes que trajiste sobre la balanza. Esperamos algunos segundos y anotaremos el valor que nos arroja la pantalla de la balanza. Ya, profesor, acá dice que pesa 57 gramos. Error. Eso no es del todo cierto, Vanessa. El valor que nos arroja la balanza coincide con el peso en el sistema técnico de los mercados. Pero en el sistema internacional, ese valor no indica peso, sino que es una cantidad que indica la masa. Oh, ya comprendo, profesor, ya comprendo. Con razón, cada vez que voy al mercado, escucho que las personas piden que pesen su bolsa de verduras que van a llevar. Exactamente. Y ahora, continuando con el experimento, obtendremos el peso de la baraja de naipes. Dime, ¿ya conoces el valor aproximado de la gravedad? Sí, profesor. Acá en internet dice que es aproximadamente de 9.8 newtons por cada kilogramo. Pero no es igual de una manera exacta. Así es, Vanessa, es correcto. El valor de 9,8 newtons por cada kilogramo lo multiplicaremos por el valor de la masa que nos dio la balanza con respecto a la baraja de naipes. Es decir, vamos a multiplicar el valor de la gravedad por la masa de la baraja para así obtener su peso.
¡Qué genial, profesor! ¿Así de simple es? Así de simple. Ahora, utilizando la ayuda de una calculadora o de tu celular, multiplicaremos 9,8 newtons por cada kilogramo por el valor de la masa de la baraja de naipes, que vendría a ser 57 gramos o 0,057 kilogramos, dándonos un valor de 0,56 newton. Este vendría a ser el peso de la baraja en el sistema internacional. Muchas gracias, profesor, pero esto de las mediciones es un poco difícil, ¿no? No del todo, ya que el peso de un objeto en reposo viene a ser lo mismo que la fuerza que éste ejerce sobre la superficie en la que está. Para ello debemos saber que la unidad de medida de la fuerza es el newton, con N mayúscula como símbolo. Se utilizan letras mayúsculas cuando el nombre de la unidad lleva el apellido de un científico. Ahora, con todo esto podemos concluir que el peso de la baraja de naipes es de 0,56 newton. Bueno, Vanessa, luego del experimento y considerando todo lo que hemos venido hablando con anterioridad, ha llegado el momento de ahondar mucho más acerca de Newton. ¡Wow! ¡Qué genial, profesor! Me muero por conocer e investigar más acerca de él. Muy bien, Isaac Newton nació en el año 1642 y fue un físico, matemático, teólogo y hasta inventor inglés. Por otro lado, también fue conocedor acerca de las teorías postuladas por Galileo y Kepler acerca de la órbita de los planetas. Sumado a ello, también estableció las leyes fundamentales del movimiento, tales como ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica, principio de acción y reacción y además la ley de gravitación universal. Todas estas teorías hicieron que la comunidad científica se quede vislumbrada, pues la formulación matemática de la relación entre fuerza y movimiento permitía explicar y predecir desde la trayectoria de una flecha hasta la órbita de Marte. Además, Isaac Newton, aparte de confiarnos a toda la humanidad sus ya famosas leyes, también nos dejó estudios muy importantes para todos nosotros, como por ejemplo la forma de la Tierra, ya que calculó la distancia hacia el centro de la Tierra desde distintos puntos en el Ecuador, así como también desde Londres y París. Con estos estudios, sus cálculos resultaron diferentes y al final se dio cuenta que la Tierra no era una perfecta esfera. Isaac notó que si fuera esférica, entonces todos los valores deberían coincidir, pero eso no pasaba. Así concluyó la forma de la Tierra, que tiene los polos achatados misma sandía echada. Bueno, quizás no tan exagerado, pero por ahí va. Además, si quieres conocer más sobre Newton, también debes saber que postuló otras teorías, como la teoría del color, la de la convección térmica, de la velocidad del sonido, entre otros. ¡Qué increíble! Ahora comprendo la importancia que tuvo en el progreso de la ciencia y de la humanidad, y que de verdad se merece todos los reconocimientos posibles. Realmente espero que te hayan servido todos estos datos sobre Newton y sus aportes a la ciencia. Pero ahora quiero saber cuán atenta has estado a todo lo que hablé. Entonces aquí va la primera. Las magnitudes físicas son muy importantes porque sin ellas... A. La física no existiría. B. Sería imposible contar los números tal como lo hacemos ahora. C. Nos resultaría muy difícil poder medir ciertas propiedades de los objetos. Recuerdo que ese tema me quedó súper claro, así que me voy por la alternativa C. Y no solo eso, también quiero añadir que estas magnitudes se dividen en dos, en fundamentales y derivadas, y son las derivadas las que tienen un montón de magnitudes. Perfecto. Me entusiasma saber que conoces la importancia y clasificación de las magnitudes físicas. Pero ahora veamos cómo te va con una pregunta un poco más específica. Aquí va. De las siguientes propuestas, ¿cuáles son magnitudes físicas fundamentales? A. Longitud, masa, peso. B. Tiempo, longitud y masa. C. Fuerza, temperatura, tiempo. Recuerdo que el peso era una de las magnitudes que vimos en el experimento y que este no debía confundirse con la masa. También recuerdo que el peso era la fuerza que ejercía sobre un cuerpo en una superficie. Entonces me voy por la alternativa B. ¡Excelente! Me alegra muchísimo ver cómo has logrado relacionar los conocimientos que obtuviste del experimento con la teoría. Y sí, efectivamente, tanto el peso como la fuerza son magnitudes derivadas.
Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria, tuvimos como tema magnitudes y la medición de la física. Definición, clasificación. Comenzamos definiendo a las magnitudes físicas como todo aquello que puede ser medido y comparado en una escala y con un instrumento adecuado, en términos de mayor, menor o igual. Además, para especificar el valor de una magnitud hay que dar la cantidad que se ha medido y la unidad de medida. De esta forma, podremos decir que un árbol mide 5 metros o que una persona tiene una masa corporal de 60 kilogramos. Luego hablamos acerca de las magnitudes físicas que se dividen en dos grandes grupos, según su origen y según su naturaleza. Profundizamos sobre las magnitudes físicas según su origen. Te contamos, por ejemplo, que se pueden clasificar, a su vez, en fundamentales y derivadas. Recordemos que las magnitudes fundamentales son aquellas que no derivan de ninguna otra. Además, con la combinación de estas podremos obtener nuevas magnitudes. Estas magnitudes fundamentales son 7 según el Sistema Internacional de Unidades. Además, existen muchísimas magnitudes derivadas actualmente. Algunas de ellas son la velocidad, fuerza, peso, trabajo, energía, área, volumen, densidad, presión, aceleración, entre muchos otros. Luego de la explicación, hicimos un experimento en el que revelamos la diferencia existente entre masa y peso. ¿Cómo lo logramos? Poniendo una baraja de naipes en una balanza. Averiguamos la masa anotando el valor que nos arrojó la pantalla de la balanza. Y el peso lo obtuvimos gracias al valor aproximado usado de la gravedad, que es de 9,8 newton por kilogramo. Procedimos a multiplicarlo con el valor que nos dio la balanza respecto al objeto. Y listo, así obtuvimos ambos resultados. Por otro lado, en los Fisidatos aprendimos mucho sobre Isaac Newton, personaje importantísimo en el mundo de la física. Te contamos que él fue un físico, matemático, teólogo e inventor inglés. Sumado a esto, Newton también estableció las leyes fundamentales del movimiento y dedujo la ley de gravitación universal. Isaac hizo una serie de estudios y concluyó que nuestro planeta se encontraba achatado por los polos, y además desarrolló otras teorías con respecto al color, la velocidad del sonido, la convección térmica, entre otros. Bueno, Vanessa, hemos llegado al final del episodio de hoy y hemos aprendido un montón acerca de las magnitudes físicas, ¿no crees? Así es, y eran tantas magnitudes que no quiero que se me olviden y voy a repasarlas. E inviten a sus amigos a seguirnos en nuestras redes sociales para que aprendan con todo. No se olviden de seguirnos en el siguiente programa de Tiempo para Aprender Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós!